Rafael Correa, expresidente de la República, un gusto de estar con nosotros y usted, un gusto de verlo también, desde muy temprano. Bienvenido a Élite Noticias. El gusto es mío, lastimosamente no lo puedo ver, pero bueno, yo sé que así es la tecnología. Pero gracias por esta oportunidad, un inmenso abrazo a mi ciudad natal, Guayaquil, mi ciudad entrañable, ¿no? Claro, Guayaquil de sí. mis amores. Y un abrazo a toda la patria. Muchas gracias por esta oportunidad, compañeros. Siempre brindándole el primer espacio a Adriana Peralta, que está con nosotros esta mañana, y Boris Chonillo también, saludándolo a la distancia, por favor. Buenos días, economista. ¿Cómo le va? Adriana Peralta lo saluda. Y bueno, en esta ocasión nos puede escuchar y en realidad me da gusto poder conversar con usted porque ya sea para bien o para mal, para seguidores o detractores, pues siempre se habla de Rafael Correa y qué bueno que tenga la oportunidad en esta ocasión para poder conversar así directamente, ya sea por vía Zoom y por esta vía. Y por ahí quisiera empezar la entrevista, economista. Usted, bueno, ya tiene una sentencia ejecutoriada por el caso Sobornos 2012-2016. Sin embargo, se le ha pedido en repetidas ocasiones a la Interpol que proceda con la notificación roja, pero bueno, no pasa nada ahí. Yo creería que en algún momento ha de querer regresar a nuestro país, y usted lo acaba de decir, a su ciudad que extraña tanto, y ya que al menos entiendo que por el delito por el que se lo ha imputado no prescribe. ¿De pronto usted está esperanzado en que gane el candidato Arauz para de alguna forma librarse de todos estos procesos que se le siguen o en algún caso también el indulto? Son 35 procesos que se siguen. Qué lástima empezar con esto mientras la gente se muere, no las pueden sepultar, no encuentran cadáveres, la economía decrece 11%. Pero eso es lo que enfrentamos, ¿no? No les importó destruir la patria para tratar de destruirnos a nosotros. No nos destruyeron, pero miren lo que le han hecho al país. Ya actualizamos la lista. Son 35 procesos criminales que tengo, ¿no? Yo no he dicho muy claramente que no pediré ni aceptaré indulto. Por supuesto estoy esperanzado en que gane Andrés, pero no para que me ayude a mí. Esto se le va a derrumbar. No se puede sostener algo tan ridículo y pronto los que tendrán que pedir indulto son ellos. Y están las pruebas. Pero no lo publica cierta prensa o ya el que te odia le dice cualquier cosa, le dicen cualquier cosa y te vas a ir odiando. Ya pasó los límites, ya se fanatizó. Pero ¿ustedes creen que si alguien creyera en la justicia ecuatoriana, Interpol no sacara una alerta roja? Ya le negó la alerta roja, pero Ecuador está mandando más documentos para tratar de demorar un poco el asunto. Yo le he rechazado. ¿Ustedes creen que México, después de 40 años, volviera a dar asilo político? Acaba de dar asilo político a un involucrado en el caso Sobornos, ¿no? Demostrando que nadie les cree, que todo el mundo sabe que son casos políticos. ¿Usted cree que Argentina, un país tan serio, le iba a dar hospedaje, asilo, refugio en su embajada en Quito a María Duarte, otra implicada en el caso Soborno? Porque es evidente que una persecución política, el caso que empezó llamándose Odebrecht puso presidente, ¿se acuerdan? Ups, sí. Resulta que la elección de presidente fue 2013 y era 2014 y que había dado plata a Odebrecht. Y fue tan claro el caso que no acusaron a Odebrecht. O sea, ¿quién puede creer algo así? Cuadernos forjados, archivos manipulados, colusión entre el juez Iván León, que lo trajeron a dedo de Santo Domingo para perseguirnos. Está ahí en justiciaamarrada.org. Ahí puede ver todo el mundo. Justiciaamarrada.org. ¿Cómo intercambiar los mails preparando la sentencia? Economista. ¿Usted cree que eso se va a sostener a nivel internacional? Pronto los presos y los que van a pedir indulto son ellos. Pero además, bueno, la ministra de Gobierno, María Paula Roma, insiste en involucrarla a usted en las protestas de octubre de 2019, porque supuestamente, según lo que indica ella, no lo digo yo ni lo dice Boris, usted comandaba pues desde lejos, fraguando las revueltas, y sabe que nos dicen una cosa, luego usted obviamente se va a defender, dice otra, pero este jueguito de lanzarse la pelota entre todos, en realidad lo que ha sembrado es la desconfianza en la ciudadanía, y un poco puedo decir yo, me atrevo a decir que hasta el hastío. Entonces, ¿a quién creerle entonces, economista? Los únicos perjudicados son los ciudadanos que no tienen una respuesta en firme. Por supuesto, pero no me eche la culpa a mí, pues échele la culpa de dónde salieron esos engendros políticos como la Paula Romo. ¿Quién conocía a esta señora? ¿Qué elección ganó? Y le regaló todo el poder, Moreno, para que nos persigan. Entonces, ¿qué? Cuidado, o sea, no se puede generalizar. Ahí usted está cometiendo, con todo respeto, un error como periodista, porque es muy claro dónde está la verdad. Si a alguien le lanzan una piedra y uno se defiende, no es el culpable, pues el que recibió la pedrada. Pero lo voy a leer lo que le dice el Papa Francisco en su última encíclica. Yo manifiesto lo que ella ha dicho, claro. Claro, pero ella puede decir cualquier cosa. Pero es que es creíble que yo desde mi celular, primero dijeron que estaba en Barquisimeto, creo, ¿no? Una ciudad de Venezuela, no recuerdo cuál, que ni conozco.
Luego, cuando di una declaración en el Europarlamento para demostrar que nunca me he movido de bélica, dijeron que todo lo manejaba por mi celular. Entonces estoy vendiendo mi celular, su celular milagroso. Son tonterías como el puente a ningún lado, como el aplanamiento del terreno para que aterricen a avionetas de la FARC, de la droga, qué sé yo. O sea, ¿hasta cuándo insultan nuestra inteligencia? Pero con todo respeto, ¿hasta cuándo los periodistas, en vez de decir esto es una ridiculez, dicen no, nos están echando la pelotita y nos ponen a todos en el mismo saco, lo cual es una tremenda injusticia, porque nosotros somos las víctimas, no somos los victimarios. Pero bueno, por eso estamos aquí también para escuchar su versión economista. Gracias. Pero mira lo que dice el Papa Francisco, Diana, por favor. No sé si usted es creyente o no es creyente, pero perdón, creo que no es le un líder escuché. moral para toda la humanidad. Mira lo que dice el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, que significa todos hermanos, inspirada en San Francisco. Sin un proyecto para todos, se llama este párrafo 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza. Eso es lo que están haciendo. Para que la gente no crea en nadie, como usted lo acaba de decir. Y suscitar la desconfianza constante, exactamente lo que acaba de decir. Porque así nos inmovilizan, así nos dominan, nos subordinan. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, la lucha anticorrupción, cómo han, perdónenme la expresión, prostituido la lucha anticorrupción, cómo lo han usado de instrumento de persecución política, cuando los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, ¿se valen de eso? ¿Quién va a estar contra la lucha anticorrupción? Para enlodar a todos y que la gente no crea en nadie. Y luego entonces diga, todos los políticos son malos, la política no sirve, y nos dominen las élites, los poderes fácticos. Jóvenes, sobre todo jóvenes que escuchan Radio Élite. Don Rafael. A no caer en esa trampa. Tengan claro que hay gente buena como ustedes. Don Rafael, si me permite, en este movimiento, que es mucho más antiguo que lo del Papa Francisco, siempre sembrar la duda. Sembrar la duda es crear el ambiente para que cualquiera vivato, cualquiera que tiene un pico de oro, alguien que tiene buena labia pueda ganar. Pero mi pregunta va justamente a usted, a un hombre que ya tiene trayectoria de 10 años adelante de un gobierno, con un partido que se ha desbaratado en términos textualmente desde adentro hacia afuera, y usted mismo lo ha dicho, que el señor Moreno le desbarató el partido justamente desde adentro hacia afuera. No necesitaba un enemigo de afuera, sino los que necesitaba justamente desde adentro. Pero usted lo lleva a Moreno al poder y ahora se enfrentan justamente, son de la misma matriz, porque yo no he visto que, y disculpe, Alianza País haya cambiado sus preceptos naturales en el CNE. Es decir, están enfrentándose entre ustedes. Moreno y correístas, morenistas y correístas, fue desde el inicio una pelea que nos llevan a todos a, como dice Adriana, a estar más confundidos. Qué pena que piense así, pero algunas precisiones, ¿no? Sí, no es nada nuevo las tácticas que utilizan, son de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Revise, miente, siempre échale la culpa a tus enemigos, y cuando salga un escándalo, saca otro escándalo mayor para que la gente se olvide. Es lo que hemos vivido. Anterior. No ha entendido de escándalo a escándalo. Sí, entonces por lo menos estas tácticas tienen 80 años, ¿no? De la época del gobierno de Hitler. Segundo, Alianza País no es que implosionó, nos la robaron, porque estamos enfrentando una dictadura. Todo fue ilegal, que hablemos las cosas claras. Tercero, yo puse ahí a Moreno, yo impulsé un candidato que decía que iba a seguir con el programa de Revolución Ciudadana, que decía que la Revolución Ciudadana era leyenda, que se decía socialista del siglo XXI, ahora todos somos ladrones, socialistas del siglo XXI, él nunca ha sido. No, que decía que nuestro gobierno había sido el mejor de la historia. Nosotros somos las víctimas, no los victimarios, somos las traicionados, no los traidores. Los victimarios son los que apoyaron a ese Moreno, que se sacó la máscara, implantó el neoliberalismo, el programa perdedor de Lazo, ha gobernado con Lazo, Moreno, repartió la patria cual botín entre piratas. Nosotros nos opusimos a ese Moreno y por eso estamos presos, perseguidos, exiliados, mientras que otros se llenan los bolsillos con utilidades récord como Lazo, compartieron poder como Nebot, porque fueron cómplices de ese Moreno que traicionó a todos. Entonces, dejemos las cosas muy claras. Esto no es una pelea de compadres, ¿no? Esto se trata de la mayor traición de la historia ecuatoriana y probablemente la mayor en Latinoamérica, pero no solo a Correa. La indiferencia nos ha hecho mucho daño, porque mucha gente que pensaba como usted, probablemente los correístas ahí, que parecían a Correa, sí me cae bien, pero problema de ellos, ahora lloramos lágrimas de sangre, porque era evidente que un gobierno traidor que no respeta ni siquiera la democracia nos iba a llevar a esta desgracia. Entonces tenemos que dejar esas cosas muy bien sentadas. Nosotros somos víctimas
no victimarios. Nosotros apoyamos al Moreno, que decía que iba a continuar con las políticas de la Revolución Ciudadana. Hemos sido los perseguidos del Moreno no liberal, que ha sido apoyado por gran parte de los medios de comunicación, por Lazo y por Nebot. Y no es que son 14 años de Alianza País, por favor. Alianza País se traicionó todo, que sigan diciendo cualquier cosa, que en el CNN no hayan cambiado los principios, eso es absolutamente irrelevante. Pero no es que, ni siquiera como en el liberalismo, Plaza contra Alfaro, que se crearon dos vertientes liberales, alfarista y placista. No, acá traicionó todos los principios del progresismo y se volvió un gobierno de extrema derecha, extremo neoliberalismo, totalmente a servir a las élites de Estados Unidos. Y a ese gobierno, nosotros nunca apoyamos a ese candidato ni a ese gobierno, hemos sido perseguidos, los que lo apoyaron son otros. Economista o Rafael, si me permite tratarlo de esa manera, pero no considera Con todo gusto, Diana. Gracias. ¿No considera que algunos de sus seguidores, cuando usted era presidente, se fueron de pronto torciendo en el camino o colaboraron para la corrupción? Puesto que, bueno, usted ha manifestado que en su periodo se duplicó la economía y que incluso fuimos campeones regionales en la disminución de la pobreza, pero a la hora de la hora lo que manifestó el presidente Lenín Moreno es que la mesa no estaba servida. Y vemos cómo en los momentos más críticos de la pandemia no teníamos ni un centavo de ahorro, economista. ¿Será que de pronto ese tema de la corrupción venía ya pasando? Algunos de sus seguidores fueron pues engañándolo o torciéndose en ese camino chueco de la corrupción. Usted me está mezclando muchas cosas, Diana, ¿no? La desatención a la salud 3 años y medio después, que también es culpa de Correa cuando redujeron hasta salarios, hasta presupuesto de salud este año, pero sí tienen para financiar las costosísimas maniobras navales unidas. Es un insulto, pues, a la dignidad del pueblo ecuatoriano. ¿Acaso no pudieron esperar maniobras navales y pagarle a tiempo que sea los sueldos a los médicos, a los becarios que se nos mueren de hambre en el exterior? Entendamos lo que estamos enfrentando. Ustedes como periodistas, con todo cariño, se lo digo. Entonces, 3 años y medio después, la destrucción del sistema de salud, esto es culpa de Correa, cuando despidieron 3.000 servidores de salud, cuando acabaron el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos en diciembre del 2019, entre ellos 74 especialistas en epidemias, regresaron a Cuba, cuando repartieron los hospitales, cual botín entre piratas, corruptamente, para comprar votos, y cuando un asambleísta exige un hospital, no es para servir mejor, es para poner al cuñado, al primo, al vecino, de jefe de compra, de gerente, y robar en sobreprecios, hasta en mascarillas, hasta en fundas de cadáveres. Entonces, hablemos las cosas claras, ¿no? Y que no haya ahorro. Ustedes están confundiendo términos, ¿no? Esa es la mediocridad. Pero, para los mediocres, queridos jóvenes, nunca va a haber mesa servida, nunca. Pero recuerden que yo recibo un país que tuvo apagones hasta el 2010. Eso es recibir un país en crisis. Aquí recibo un país con la mejor infraestructura del continente, que había mejorado en competitividad. Pero ¿qué pasó? ¿No? Eso le dicen que no hubo ahorro. Pero si eso es ahorro, esa acumulación, esa carretera, esa energía. Ahorro no es tener la plata bajo el colchón. Si fuera ese el ahorro y fuera tan inteligente, aquí la pregunta clave, queridos jóvenes que nos escuchan, ¿por qué las empresas pues entonces no tienen la plata bajo el colchón? ¿De qué se quejan? ¿No debieron tener problemas? Pues? ¿Debieron tener la plata ahí borrada? Pues? Pero miren la doble moral. Don Rafael. Es ineficiente. Esa plata hay que invertirla y eso es lo que nos ha servido para tener hospitales, salvar vidas, y la liquidez se lo utiliza de otra forma como crédito de contingencia como fue en el 2016. Una última reflexión. Sí. Aquí hablemos con datos. Revisen el informe del Banco Mundial, yo se los puedo enviar, cómo se muestra la reducción de coimas, ¿no? En los diferentes periodos, pero pasa de 21%, no recuerdo decir, a 4% en mi gobierno, porque realmente luchamos contra la corrupción, lo cual no significa que va a dejar de existir, pues. Y ese hecho aislado lo generaliza. Pero le puedo mostrar datos del Banco Mundial, cifras, estadísticas, estudios técnicos. Se los mando, Diana, con el compromiso que usted se lo lee después a sus... Por supuesto. A la audiencia. Don Rafael, pero permítame... Pero permítame hacer algunas aclaraciones, así como usted las hace. Después de que usted salió, sí, usted no cree en la justicia ecuatoriana porque cree que es manejada y lo está persiguiendo a usted y a todos los de la Revolución Ciudadana. Pero en los Estados Unidos también tiene a 14 personas que trabajaron con usted y los tiene por lavado de dinero. Los tiene enjuiciados y los tiene encarcelados. Son 14 personas y todas trabajaron en el ámbito petrolero. En este momento. Me va a decir también que la justicia norteamericana está persiguiéndolo a usted y a todos los de la Revolución Ciudadana. Esos son los graves errores que comete el periodismo. Que usted tiene que poner en contexto esas cosas. Hay 600.000 funcionarios públicos. Me dice que hay 16. Seguramente será así. Pero del sector petrolero, ¿es que acaso no eran de carrera? El propio Freddy, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo.
No es Freddy Bravo. Alex Bravo, el que fue gerente de la refinería que Alex Bravo organizó todas las coimas. Era funcionario de carrera, no era de Alianza País, no era alto cuadro de Revolución. Pero damos oportunidad a los funcionarios de carrera. ¿Resultan corruptos? Gobierno corrupto. O sea, más tarde hay un cura pedófilo, entonces el Papa Francisco es pedófilo. Por favor, no pueden hacer eso. Yo no estoy sacando de contexto, estoy diciendo que eso también es una realidad. Esa generalización. Oiga, si son 16, como usted lo ha dicho, que espero que me dé los nombres, ¿ya? Pero si son de carrera de Petroecuador, ¿qué tiene que ver el gobierno? Pues? O sea, más tarde, la enfermera que ayudó a comprar mascarillas con sobreprecio en un hospital, es allí como donde en mi gobierno, entonces también es corrupto el gobierno. No. Yo no estoy hablando que es corrupto. No esos antivalores. Un administrador, el presidente de la República es un administrador de los bienes del Estado. De él depende lo que se haga o se deje de hacer. Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Y también es responsable. No está en lo correcto. Eso es una barbaridad. Con ese argumento, Moreno debería estar preso, pues no hay que responsable de ¿Y usted lo quiere preso? ¿Usted también lo quiere preso a Moreno? Cosas, pues, pero lo vamos a enfrentar por otras cosas. Pero hay que demostrar que sabía de sobreprecio de mascarilla, pero con su argumento debería estar pidiendo pues, la presión de Moreno. Hace rato debería estar presa Romo, que sí iba a estar presa, ¿no? Porque entonces el reparto de hospitales claramente es culpa de ella. Entonces, por favor, no pueden decir eso. Que el presidente de la República, por ser presidente, como lo pusieron en la sentencia, dirigía el sistema de compras públicas, o sea, lee la Constitución. Si eso está en las funciones del presidente, se inventan cosas. No Eso no nos hace bien como ecuatorianos. ¿La administración pública Boris, es también responsabilidad del presidente o no? Es una barbaridad, por supuesto que es responsabilidad. No es culpabilidad. La culpa es indelegable, la culpa penal sobre todo. Entonces, si alguien roba un funcionario en Petroecuador, no puede meter preso pues, al presidente de la República. Sí, pero el ministro de Agricultura de Zamora Chinchipe compró llantas con sobreprecio. No puede pues, meter preso al ministro. Ya sí, pero esas barbaridades. no estoy hablando de que todos los delitos son corresponsabilidad del presidente, pero el presidente es aquel que administra y también debe saber a quién pone, porque aquí viene justamente lo que acaba de decir de Moreno. Moreno usted lo lleva a la presidencia sabiendo o creyendo que iba a continuar con la Revolución Ciudadana y ahora se da cuenta después de que ya no continúa la Revolución Ciudadana, sino que él tiene su propia agenda. O sea, Alfaro fue culpable de la traición de Plaza, ¿no? Y Jesús fue culpable de la traición de Judas. Vamos. Pero, por favor, no estoy hablando de culpabilidad, sino de conocimiento. Entonces Jesús debió conocer, entonces culpable de la traición de Judas y Alfaro debió conocer. Bueno, el que cree en Judas tiene que serlo, pues. Por favor, y por si acaso, volviendo de administración, usted puede tener la suma responsabilidad política con un funcionario, con un ministro nombrado por usted. No funciona. Responsabilidad política. Pero que un funcionario de carrera robe, no reciba coimas en Petroecuador, que el culpable sea el presidente de la República, porque es responsable de administración. Pero no es Boris, con todo respeto, eso es una barbaridad. Entonces, el presidente de la República no es responsable de nada, según lo que usted señala. Es de los resultados cuando son buenos. Su falta de argumentos. No, estoy hablando de cuál es la responsabilidad del presidente para que usted me indique. La responsabilidad política, pues se nombró un ministro y falló, por supuesto que tiene responsabilidad política, no responsabilidad judicial. Y el pueblo ecuatoriano sabrá evaluar, porque ustedes lo que están diciendo, eso siempre pasa con los gobiernos de izquierda. A los gobiernos de derecha le dicen, ¿por qué no hizo algo? A nosotros nos dicen, ¿por qué no hizo todo? Entonces, con nosotros se eliminó la corrupción en el registro civil, en aduanas, inmigración, en policía, en judicial, ¿no? Y quedaron, pues, siempre casos de corrupción que son inevitables. Entonces, por esos casos de corrupción somos culpables. Entonces, todo el mundo va a ser culpable, pues, porque ¿quién va a poder erradicar totalmente la corrupción? ¿Qué sucede en España, en Alemania, en el Vaticano? Entonces, formemos democráticamente a la gente. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos con estas generalizaciones y con estas distorsiones de ciertos criterios, con todo respeto. Economista, hay algunos proyectos que van en marcha, que se ejecutaron durante su gobierno, pero hay otros controversiales, debo decirlo, como la refinería del Pacífico, para la cual se ha destinado más de 1.500 millones de dólares, y en su camino no se pudo encontrar inversionistas para que se pueda ejecutar precisamente, pero ahora una de las propuestas del candidato al que usted apoya, también economista Arauz, es retomar este proyecto. ¿Por qué es tan importante la refinería del Pacífico? Gracias por preguntar, porque de controversial no tiene nada. En Estados Unidos hasta se nos reirían por esta discusión. Llevamos 40 años de exportadores de petróleo y solo refinamos 35% de nuestro petróleo. 35%. Eso no alcanza ni para el consumo interno. Tenemos que importar
centenas de millones de dólares en combustible. Es decir, tan inteligente como vender choclo para comprar después humitas, en lugar de nosotros mismos hacer las humitas. Ahora importamos combustible. Con la refinería del Pacífico podríamos exportar combustible, ¿no? Y no solo eso, es una petroquímica básica. Revisa historia del desarrollo. ¿Qué país se ha desarrollado sin petroquímica básica? Argumentaron que no había suficiente petróleo. No era verdad. Pero si fuera verdad, Corea del Sur tiene 3 de las 10 más grandes refinerías del planeta. Corea del Sur, que era más pobre que nosotros en los años 50, mandábamos barcos con arroz para ayudar a los coreanos que no se murieran de hambre. Ahora es un país desarrollado y nosotros seguimos en su desarrollo. Tiene 3 de las más grandes refinerías del planeta y no tiene una gota de petróleo. Entonces no se dejen comer al cuento. Pero si hubiera faltado petróleo, eso ya se le derrumbó, porque con el ITT, cuyas reservas son mucho mayores de las que se tienen, pero solo con las que se han verificado, ya se justifica esa refinería, pero por todos lados. ¿Qué es lo que en verdad pasa? No se engañen. ¿Por qué creen que liberaron el precio de los combustibles cuando se les reducía el precio? Iban a ganar menos. Porque siempre su plan fue la privatización de los hidrocarburos y la refinería del Pacífico es un proyecto público-privado. Por eso lo boicotearon. No es que no había inversionistas interesados. Revisen lo que dijo el propio ministro Pérez en 2017. 7 empresas interesadas, pero echaron todo a la basura porque no quieren la refinería del Pacífico. Quieren privatizar la importación de hidrocarburos como ya lo hicieron y con la refinería ya no habría importación y quieren hacer pequeñas refinerías privadas, refinerías pero privadas, su negocio. Eso es todo. Don Rafael. No se dejen engañar al pueblo ecuatoriano. Si me permite una precisión nada más, economista, le decía un poco controversial porque luego salieron estudios, por ejemplo, como una firma que fue contratada por las Naciones Unidas, donde se habría determinado que hubo hasta un 23% de sobreprecio, además porque muchos dicen, bueno, solo se dejó el terreno aplanado y nada más. Eso es lo controversial, economista, o al menos lo que se discute, y por eso le consultamos también para tener su versión del caso. Diana, ya que me consulta, nada de eso es correcto. Ese estudio, por supuesto, siempre hay los generales después de la batalla que dicen, no, se puede hacer mejor esto, pero no son sobreprecios. Si fueran sobreprecios, ¿dónde están los juicios? Pues sobreprecios es delito, es corrupción. Dicen que hubo reajuste de contratos, que pudo salir más barato en otro lado. Sí. Perfecto. Siempre el nuevo gerente va a decir, yo pude hacer esto mejor. Así son, ¿ya? Pero no es que hay sobreprecios, sino ¿dónde están los juicios? No hay un juicio de sobreprecio, Diana. Se han pasado hablando de sobreprecios 3 años y medio por aplanar un terreno. Mire, esas se llaman obras tempranas, es para cortar la ruta crítica. Y el aplanamiento del terreno solo costó 300 millones, pero es un movimiento de tierra más grande de la historia y no es para construir un kiosco, pues para vender sándwiches, para poner una refinería. Pero el resto, estos 300 millones, es el acueducto La Esperanza que va a dar agua a la refinería y está dando agua a 5 cantones de Manabí. Son 600 millones en estudios, licencias, proyectos de esta magnitud, como una casa. Normalmente, no sé cuánto cueste pues, lo del arquitecto, pero en esta clase de proyectos los estudios son 5%, estudios y licencias, del costo total. Es como 12.000 millones el proyecto, son 600 millones en estudios, ingeniería de detalle, 400 ingenieros participaron de esto, firmas internacionales en Nueva York, más las licencias correspondientes. Está el campamento, la vía de acceso, están las compensaciones sociales y 200 millones en impuestos que también los ponen como gasto cuando es plata de nosotros mismos. Don Rafael. Esa es la realidad, está todo listo para construir la refinería, pero no quieren la refinería. Don Rafael, si me permite, la pregunta ya es, se nos acaba el tiempo. Esta entrevista es justamente para promocionar a su candidato, a don Andrés. La pregunta es de un ciudadano común y corriente. ¿Será justamente su delegado, su delfín? ¿Será igual la administración como la suya? ¿Tendrá los mismos motivos, orientación, administración, la búsqueda de la misma revolución ciudadana que ustedes iniciaron? Bueno, primero, no sabía que era para promocionar a mi candidato, se lo agradezco. Segundo, aquí no hay delfines, ¿no? Algunos dicen Andrés Arauz al poder, a la presidencia, Correa al poder. No, Andrés Arauz a la presidencia, el pueblo ecuatoriano de nuevo al poder, y por supuesto que continuará con las políticas tan exitosas de la Revolución Ciudadana. ¿O quién de ustedes vivía mejor ahora de lo que vivieron en el 2007-2017? El odio ya nos ha hecho mucho daño. Pensemos, ya no solo con las vísceras que me cae antipático Correa, con la razón, en función de nuestros hijos, que no tienen trabajo, nuestras familias no tienen seguridad. Pero don Rafael, si me permite, entonces va a seguir con esa política, pero lo va a saber hacer mucho mejor, con la experiencia acumulada. Claro, pero es que la pregunta del ciudadano es, ¿Andrés será
Arauz será el que administre el gobierno de llegar a Carondelet o será Rafael Correa. Eso es así de simple, ¿sí o no? Desde mi celular lo voy a hacer, y por influjo psíquico también, no se preocupe. Se puede hacer de miles de cosas, estamos haciéndolo por Zoom inclusive, y es rápido. Sí, voy a guardar, ya no es solo influjo psíquico, ya no es celular, o es por Zoom también, ok, también por Zoom. Es que eso es lo que se pregunta el si pueblo. no quiere aceptar la respuesta, ya tiene la respuesta. Andrés va a gobernar él. Y si me llama a colaboraré como asesor, pero en principio mi plan de vida es continuar aquí en Bélgica. Pero ya digo, yo tengo influjo psíquico aquí, así que seguramente gobernaré desde Bélgica, por medio de influjo psíquico. Más bien se refería a los consejos que le pueda pedir, y usted ya ha dicho que si se lo pide, bueno, ahí estará para decirle lo que se debería hacer, y será finalmente Arauz entonces quien tome las decisiones de llegar al poder, aunque yo considero que el próximo periodo va a ser muy difícil para la economía ecuatoriana, y en realidad lo que requieren ahora los ciudadanos es prosperidad, es trabajo, es desarrollo al fin y no un retroceso, economista. Eso debemos empezar hablando, por eso le dije que me da mucha lástima tener que explicar los casos judiciales, la persecución, son cosas reales, pero no le interesan a la gran mayoría, no debería interesar a todos, pero hay prioridades. Y una prioridad es eso. El próximo gobierno no va a recibir un país, entendamos, va a recibir ruina. Para ponerlo en perspectiva, oyentes de Radio Élite, no esperen de mí mentiras, siempre optimismo, siempre solución, pero nunca falsedad. En la crisis del 99, esa crisis tan dura que todos los mayores, qué sé yo, de 35, 36 años se acuerdan, ¿no? Cuando nos confiscaron los depósitos, cuando centenas de miles de personas salieron de esa tragedia llamada migración. Año 99 decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer por lo menos 11%. El doble. Así de grave es la situación. No podemos experimentar con chamanes, místicos y esas cosas, improvisados. No podemos arriesgarnos a que sigan las mismas políticas de los que gobernaron con Moreno. Tenemos que ir a lo seguro. Esas políticas generaron tanta prosperidad, porque superen el odio los anticorreístas. Pero ustedes también prosperaban día tras día. Día tras día se veía algo nuevo, nueva obra, seguridad, había empleo, había dinamismo, por supuesto, muchos problemas, pero lo estábamos superando, estábamos en el camino hacia el desarrollo. Que poner gente capaz, ¿no? Educada en las mejores universidades, profesionales de la economía, para que con la experiencia acumulada retomemos ese camino a la prosperidad. Porque si nos equivocamos el 7 de febrero, podemos llegar ya a ser Estado fallido. La situación es extremadamente grave, compañeros. Gracias, economista Correa, expresidente de la República, por haber estado con nosotros estos minutos en Radio Élite. Muchas gracias. Gracias. Siempre bienvenido. Gracias a usted, Boris. Un abrazo a toda la audiencia. Siempre invitado y siempre bienvenido. Siempre bienvenido. En el tintero. Ok, pase muy bien. Hasta luego.